La persona que llega con una pérdida auditiva a hacer la consulta a un otorrino y a una fonoaudióloga es generalmente cuando ya tiene una pérdida auditiva de unos 40, 30, de 30 decibeles para abajo, ¿sí? Cuando ya está dando problemas para la comunicación, para entender lo que el otro me dice. ¿Ya es tarde si uno llega así? No es tarde. Bueno, depende. Si hay una hipoacusia conductiva, la mayoría de las hipoacusias conductivas tienen un 90% de probabilidades de curación, ¿sí? de curarla. Por ejemplo, un daño en la membrana timpánica, bien digo, sí, se puede restituir la membrana timpánica o se puede hacer una pequeña incisión y se coloca se restaura la membrana con una pequeña cirugía, una microcirugía. En el caso de la cadena osicular también se hacen microcirugías y son afecciones que también pueden ser provocadas en los choferes. Lo que más se da en los choferes es una pérdida auditiva sensorial, ya una hipoacusia perceptiva. Tiene que ver con el contexto, con el entorno, con el ruido, digamos, el ruido. Básicamente, la exposición al ruido. Es la exposición al ruido. Generalmente los choferes llevan la ventanilla baja. Más se daba antes, cuando los camiones no estaban bien preparados, aire, claro, exacto, sí. No tenían nada. Ahora que los camiones tienen, un chofer profesional, sí. Estoy hablando de una combi, de alguien que usualmente necesita esta forma para trabajar, un medio de transporte para trabajar. Ahora tienen aire acondicionado, tienen calefacción y ya no necesitan tanto abrir la ventanilla. Se da también que puede haber una fatiga auditiva después de una exposición al ruido y que esto no ¿Eso trae... es momentáneo? Eso es momentáneo, exacto. Haces un reposo auditivo y recuperas, ¿sí? Ahora, cuando ya la pérdida es perceptiva, no te queda otra más que recurrir, a audífonos, cuando ya la palabra hablada se te confunde, ya te vas aislando por esta dificultad que tenés al estar en una conversación, en una reunión. Entonces no te queda otra más que ponerte audífonos. Cuando ya la hipoacusia es perceptiva, es eso. Lo bueno es que los audífonos ahora son cada vez más inteligentes, por así decirlo, ¿sí? Captan los sonidos, se adaptan a todo tipo de ambiente ruidoso. Es decir, que no hay sonido que te moleste. Claro, porque uno entiende que al usar un audífono, el volumen capta todo lo que el entorno. Pero eso eran los analógicos. Ahí está. Los analógicos hacían eso, justamente. Vos tenías que aumentar el volumen para escuchar una conversación. Pero no te aumenta solamente el volumen de la conversación, te aumenta el volumen del bullicio, del ruido, de todo. O sea que obviamente la molestia auditiva iba a estar presente, ¿no es cierto? Esos son los analógicos, ya no se fabrican. Ahora vienen los digitales. Y con los digitales se programan, hay un software que usa cada marca, ¿sí? Y con esa programación se adapta justamente a los decibeles y frecuencias de pérdida que tiene cada paciente. Entonces, vos te los colocás y no tenés que tocarlos, solamente te los colocás y el audífono se adapta al ambiente ruidoso o hablado o lo que sea del lugar. Lo bueno también que tienen es que son reprogramables. Si el día de mañana vos tenés una pérdida auditiva mayor, nada, lo llevas a la fonoaudióloga, se reprograman, listo, se vuelven a colocar, ¿sí? Pero estábamos hablando de, no sé si querés seguir hablando. Yo quería preguntarte, en este punto, hablando precisamente del transporte, de los choferes, si habitualmente se llega a la prevención o se llega ya con la urgencia, con el problema.
Bueno, ahora... ¿Existe prevención, digo, para esto? Pero es raro, ¿no? Sí, bueno, prevenciones, como ya te digo, son... Mitigar Exacto, el ruido. El sería, ruido, claro. es eso. Yo a veces aconsejo, al menos del lado de la ventanilla, pero algunos me dicen, no, pero del lado derecho también recibo ruido, ok. Algunos taponcitos, no te va a aislar del ruido, simplemente te lo va a disminuir. Vas a poder seguir escuchando el ruido del motor, vas a seguir escuchando. Claro, porque eso es primordial para ellos, es que a estar atento a los ruidos internos. Obvio. Algunos me dicen, y no me acostumbro, tampoco me acostumbro a no tener la ventanilla abierta, ¿viste? Entonces, la forma preventiva sería eso, tener la ventanilla cerrada, y si el ruido es demasiado fuerte, algún taponcito no vendría mal. ¿Hay alguna vinculación con la pérdida auditiva y precisamente los reflejos, la estabilidad? Totalmente, sí. Sí. En cuanto a pérdida auditiva unilateral, por ejemplo, tenés un oído con una pérdida importante y el otro oído normal o casi normal, es probable que tengas problemas de vértigo. Pero los problemas de vértigo pueden venir asociados con otra problemática. Por ejemplo, pueden ser posicionales. Entonces, tenemos en el vestíbulo, en la primer porción del oído interno, son unos conductitos que van en todas las direcciones. Circula un líquido ahí, el endolinfático, no importa cómo se llame. Pero en ese líquido hay otolitos, que son unos pequeños cristalitos, piedritas, vamos a llamarlas así, que si en algún momento obstruyen el pasaje de ese líquido, me está dando pérdida del equilibrio o inestabilidad en la marcha, ¿sí? Ese centro del equilibrio que tiene el organismo es compartido también con el centro del cerebelo, ¿sí? Son dos centros importantes del organismo que regulan el equilibrio. Si yo tengo una pérdida auditiva importante, lo que me va a ocasionar puede ser esto, lo que venimos diciendo, pero también el no identificar la fuente sonora. ¿De dónde viene? Ah, eso es verdad, es muy común, sí. ¿De dónde viene la fuente sonora? Entonces, aconsejable es, mira, hasta hace un tiempo no se aceptaban los choferes que llevaban audífonos. Yo lo veo muy mal, porque vos tenés problemas visuales y te pones anteojos, tenés problemas auditivos y ¿qué te pones? Audífonos. O sea, lo veo muy mal. Se está cambiando esto, va revirtiéndose y me parece lógico, me parece perfecto. Sobre todo por el avance de la medicina, ¿no? Es lógico, tiene que ir de la mano, obviamente, de ofrecerle mejor calidad de vida a las personas. Esto es lógico. Sí. Te iba a preguntar si, por ejemplo, en estos casos que son profesiones de riesgo, ¿no? Consideradas de riesgo por un montón de situaciones en sí de la salud, ¿no? ¿Es aconsejable el control anual, más asiduo? ¿Cómo se maneja? Sí, por suerte ahora hay más conciencia. Están las ART y el INTI ahora se llama, lo que era la CNRT, que se hace en el hospital y en varios lugares, en varias ciudades, ¿sí? Y el control anual para ver si hay pérdida auditiva y para ver cómo podemos evitar que siga avanzando esa pérdida auditiva. Así que el consejo, el ida y vuelta entre el paciente y la fonoaudióloga tiene que estar, ¿sí? Tiene que haber una devolución. Mira, sos normoyente, perfecto, seguí así, mantener la ventanilla cerrada, en el caso de los choferes, ¿sí? O estás trabajando en una fábrica, bueno, protegete con los taponcitos que dan y además los de copa. Claro. Sería lo ideal usar los dos simultáneamente, eso es lo que le recalco siempre a los pacientes. Si te dan los dos protectores auditivos, exacto, lo ideal serían los tipo auriculares. Exacto. Porque ahí estaría disminuyendo
con los taponcitos y unos 30 decibeles. Importante, sí, para un decibelaje de una fábrica de 110 decibeles. ¿Sí? Me disminuye bastante. Con los dos me va a disminuir bastante más. O sea que con un 45 decibeles que me disminuye, ya ahí no hay daño auditivo. Lo puedo seguir escuchando y no hay daño auditivo. Eso es muy importante. Si usas simultáneamente los dos protectores, vas a tener, pasa que también hay incomodidades. Ay, dice, pero me molesta porque me transpiro o... Sí, hay que andar sacándoselos y internet. Quiero escuchar lo que dice mi compañero y no puedo, ¿entendés? Sí, todo eso ocurre, pero nuestro consejo siempre va a ser el de la protección, ¿sí? Ana, consultarte en una situación avanzada donde en este caso el chofer utiliza audífonos desde hace tiempo, digamos es una afección progresiva, llega algún momento en donde hay que tomar alguna determinación diferente. Bueno, relativo. Progresivo va a ser, sí, lógicamente, no es solamente el daño acústico que provoca el ruido, sino que también con la edad, obviamente, vamos perdiendo acuidad auditiva. Se dice que a partir de los 40 años empezamos a perder acuidad visual, auditiva, entonces, una curva que me está dando un daño acústico que cae generalmente en la frecuencia 4000 y que es un paciente, una persona que tiene 30 años, 20 y pico, 30, 40 años. Me está hablando de un daño acústico, pero por ruido, ¿sí? Ahora, si hay una curva que viene cayendo en los agudos y que además es una persona de 60 años o más, o menos también, ¿sí? Yo ya estoy pensando no solo en el daño acústico, sino en una pérdida auditiva también por la edad asociada, ¿sí? Obviamente que el ruido va a intensificar esto o va a acelerar esto. Bueno, un poco como para redondear, es interesante tener estos aspectos para visibilizarlo, aquel que por ahí lo está pasando por alto. Imagino que lo más interesante es tener a mano la concepción de la consulta, ¿no? Seguro, sí, seguro. Un otorrino para evaluar la membrana timpánica, el conducto auditivo externo, el CAE, para hacer los estudios previos con el diapasón y después sí los estudios audiológicos que los hace una fonoaudióloga. Por último, consultarte con respecto a la automedicación. Me refiero a cuando tenemos una infección de oído, ya no tiene que ver con el tema de la afección del ruido, pero es muy común que a veces en ruta sobre todo se opte por la automedicación ante cualquier afección, ¿no? Y preferiría que no, que por favor lo consulten antes de eso. Hay algunas gotitas inocuas, ¿sí?, que te pueden ayudar en cuanto a que si tenés, no sé, sentís el oído un poco tapado, alguna molestia, alcohol boricado, no sé si escuchaste hablar. Bueno, es inocuo, quieres probar, perfecto. Ahora, no te mediques si no consultás. Eso puede ser, pero otras cosas no. Eso es lo que aconsejo. Muchísimas gracias, gracias por este aporte. No, gracias a vos.